Bienvenido a este análisis profundo. Hoy nos metemos con una pregunta, una que lleva siglos ahí en la teología. ¿Cómo se come eso de un Dios justo que, según algunas doctrinas, elige a unos para salvarse y a otros no? Es que es el gran tema. La tensión está ahí clarísima entre la soberanía de Dios y lo que nosotros entendemos por justicia, por equidad. Exacto. Para empezar, quizá definamos un poco. Elección divina, ¿qué es? Pues eso, que Dios escoge. Y aquí ya la primera división. ¿Es incondicional, o sea, basada solo en su voluntad, como dice el calvinismo? Ujú. ¿O es condicional, basada en que Dios ya sabe quién va a tener fe? Eso es más arminiano. Vale. Y luego, claro, la justicia divina. ¿Es justo lo que Dios hace porque lo hace Él y punto? ¿O hay un estándar de justicia, digamos, más universal? Ese es el nudo gordiano. Vale, pues vamos a intentar desliar un poco esto. Exploraremos la Biblia, las posturas principales que implican, sin pretender dar la respuesta definitiva, más bien iluminar el debate. Eso es. Empecemos por la base, por las Escrituras. ¿Qué nos dicen sobre esta elección? Pues mira, ya en el Antiguo Testamento vemos cosas. La elección de Israel, por ejemplo. Deuteronomio 7 lo dice claro. No por ser los más grandes ni los mejores, sino por amor, por una promesa divina. O sea, no por méritos. Nada de méritos. Y luego el caso de Jacob y Esaú, que Pablo recoge en Romanos 9. Fueron elegidos antes de nacer. Para que quedara claro, dice Pablo, que la elección depende del que llama, no de las obras. Es fuerte esa idea, ¿eh? Una elección que va antes de cualquier cosa que hagamos. Y esto sigue en el Nuevo Testamento, supongo. Sí, se aplica a la Iglesia. Efesios 1 dice que fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Y es interesante porque a menudo se habla de los elegidos, en plural. Como un pueblo. Exacto. Más que un favoritismo individual, parece la formación de un pueblo para Dios. Y Pablo, en Romanos 9, con la famosa metáfora del alfarero, Esa es potente. dice básicamente quién es el barro para pedirle cuentas al alfarero. Para Pablo, la idea de que Dios sea injusto es, impensable. La rechaza de plano. Y justo ahí, en esa imagen del alfarero, es donde las interpretaciones ya chocan de frente. Hablemos del calvinismo, que parece abrazar esa soberanía tan radical. Exacto. El calvinismo parte de la depravación total. La idea es que por el pecado el ser humano es incapaz por sí mismo de querer a Dios, de buscarlo. Vale. Entonces, claro, si alguien se salva, tiene que ser porque Dios lo elige incondicionalmente. No por algo bueno que vea en la persona, sino porque Él quiere. Una iniciativa puramente divina. Totalmente. Y de ahí viene la gracia irresistible. Si Dios te elige, no te puedes resistir a esa gracia. Suena fuerte, pero la lógica interna es, si todos merecemos la condenación por el pecado, Ujú. que Dios salve a algunos es pura misericordia. No es injusto para los demás porque ellos reciben lo que, según esta visión, merecen. La justicia aquí es la voluntad soberana de Dios. Entiendo el argumento. Si la base es que nadie merece nada bueno, entonces salvar a algunos es un regalo, no una injusticia. Pero claro, choca con nuestra idea de libertad, de responsabilidad. Y ahí entra el arminianismo, ¿no? Justo. El arminianismo propone una elección condicional. Dios elige, sí, pero elige a aquellos que Él, en su presciencia, sabe que van a creer libremente. O sea, basado en la fe prevista. Eso es. Y para que esa fe sea posible, hablan de la gracia preveniente. Una gracia que Dios da a todos, como una capacidad restaurada para poder responder a su llamada. Pero esa gracia se puede rechazar. Exacto. Puede ser resistida. Así que, al final, la responsabilidad de creer o no creer recae en la persona. Esta visión intenta, salvaguardar una imagen de Dios que ofrece la salvación a todos y cuya bondad es, más acorde con nuestra intuición moral. Vale, tenemos las dos posturas principales. Ambas intentan ser fieles a la Biblia, pero nos dejan con una tensión, una paradoja casi. Sí, es que la Biblia tiene pasajes que parecen tirar en ambas direcciones. Es la gran paradoja sagrada. Tiene Romanos 9, que enfatiza la soberanía absoluta de Dios. Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Clarísimo.
Pero luego tienes, por ejemplo, 2 Pedro 3:9, que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo se come eso? ¿Quieres salvar a todos o eliges solo a algunos? Ahí está el debate. Los calvinistas suelen decir que hay distintos aspectos de la voluntad de Dios, o que ese todos de Pedro no significa literalmente cada individuo. Me entiendo. Matices interpretativos. Sí. Y los arminianos tienden a dar más peso a esos pasajes universales y entienden que la soberanía de Dios opera permitiendo la libertad humana para aceptar o rechazar. Ambas tradiciones, luchan honestamente con estos textos difíciles. Entonces, después de este recorrido, ¿qué sacamos en claro? Parece que si la elección es justa o no, depende mucho de las gafas que te pongas, ¿no? Totalmente. Si partes de que la justicia es lo que Dios define con su voluntad soberana, pues claro que su elección es justa. Es la perspectiva calvinista. Vale. Pero si mides la justicia con criterios de igualdad, de oportunidades, de libertad humana, pues la elección incondicional te va a chirrear. Esa es más la sensibilidad arminiana. Una enfatiza la soberanía hasta las últimas consecuencias. Otra, la responsabilidad humana y una cierta idea de bondad divina universal. Quizás la pregunta no es tanto para encontrar una respuesta lógica cerrada. Quizás no. Quizás es una invitación a la humildad, a reconocer que hay un misterio profundo en la voluntad de Dios y a centrarnos en la gracia, ¿no? La que uno cree haber recibido. Y para dejar algo en el aire. Sí, una reflexión final podría ser, más allá de qué sistema teológico nos parezca más coherente, cómo afecta realmente a la vida diaria, a cómo nos vemos, a cómo vemos a los demás. El pensar que todo depende de una elección divina soberana, frente a pensar que la respuesta humana ante una oferta universal de gracia es clave. Eso da que pensar, ¿verdad?